Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy vamos a continuar aprendiendo las diferentes falacias lógicas. Si te perdiste los otros videos de esta serie, puedes hacer clic en la leyenda que está arriba a la derecha para encontrarlos. Dicho esto, empecemos. La falacia de petición de principio se comete cuando al argumentar algo, asumimos en las premisas como verdadera la conclusión que queríamos probar. También se le llama argumento circular. Un ejemplo común es decir que la Biblia siempre dice la verdad porque la Biblia se puede leer que es la palabra de Dios y Dios siempre dice la verdad. Otro caso más evidente sería asumir que lo único que existe realmente es lo que se puede tocar, ver u oler. Y como un agujero negro no cumple estas condiciones, entonces estamos justificados para concluir que no existe. La falacia de esnobismo cronológico se da cuando queremos argumentar que algo es peor únicamente porque es más antiguo que otra cosa más reciente que cumple con el mismo fin. Por ejemplo, estaríamos cometiendo la falacia si decimos que los libros físicos son peores porque ahora podemos tenerlos en formato digital. Otro caso sería argumentar que la teoría de la relatividad reemplazó a la teoría de gravedad de Newton, por lo que las ecuaciones de este último ya no tienen ninguna aplicación práctica. La falacia de generalización apresurada se da cuando se hace una generalización sobre un grupo sin saber si la muestra que estamos analizando es realmente representativa o sin conocer las condiciones particulares que podrían estar aplicándose en casos de la muestra o ambas cuestiones al mismo tiempo. Un ejemplo de la falacia se puede dar en marketing cuando, por ejemplo, se decía la frase 9 de cada 10 odontólogos recomiendan la marca X de enjuagues bucales, y se tomaba esto como una buena justificación para utilizar la marca X. Esto no tiene en cuenta que a los odontólogos se les solicitó que mencionen las 10 marcas que consideraban mejores en cuanto a enjuagues bucales, y en algún puesto de esas 10 mencionaron la marca X. Otro ejemplo se da en los estudios psicotécnicos que se le hacen a una persona para entrar en algunas empresas en algunos países. Estos consisten en que un psicólogo haga varios test y en base a los resultados haga comentarios o recomendaciones a las empresas. Estos se hacen casi siempre en un solo día y horario en particular, por lo que ignoran si la persona rinde más por las mañanas o por las tardes, si en ese momento estaba pasando por alguna situación personal complicada que afectara los resultados, o si sencillamente ese día se despertó con un dolor de cabeza que mermó su concentración durante los tests. Hay un centenar de variables que no solamente no se conocen, sino que no se tiene ningún control sobre las mismas y afectan los resultados de los tests. La falacia de punto medio, o falacia de compromiso o moderación, se da cuando se asume por verdadero un argumento que está equidistante de otras posturas presentadas. Un ejemplo ridículo. Pedro dice que es el dueño de los $50 que estaban sobre la mesa, mientras que Juan dice que el dueño es él, por lo que lo mejor es dividir el papel a la mitad para que todos se queden con algo. Otro ejemplo sería postular que lo mejor es poner un impuesto del 25% a las exportaciones, porque hay personas que dicen que hay que poner un impuesto del 50% y otras que dicen que no deberían tener impuestos. La falacia de ningún escocés verdadero se comete cuando se busca proteger una generalización de un contraargumento mediante la modificación de la definición original, excluyendo obviamente la crítica. Un ejemplo sería decir, ellos no son verdaderos creyentes de nuestra religión, ya que ningún creyente cometería este acto. En este caso, se puede reemplazar este acto con aceptar a los homosexuales, estar a favor de la legalización del aborto o cometer actos de terrorismo. Otro caso sería el decir que alguien no es realmente un ateo si cree que los fantasmas o pie grande existen, cuando esto no es parte de la definición de ateísmo. También se puede utilizar la falacia por parte de políticos para manipular a sus seguidores usando frases como ningún verdadero seguidor de nuestro partido dejaría de participar en tal evento o si no hacen una donación de X% de sus ingresos realmente no pueden considerarse parte de nuestros seguidores. La falacia de pendiente resbaladiza o efecto dominó ocurre cuando la conclusión de un argumento se basa en una supuesta secuencia de eventos
y no hay razones suficientes para pensar que todo eso ocurra o que realmente sea tan probable que suceda como es presentado. Un ejemplo de esta falacia llevado al ridículo sería: si se aprueba esta ley para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tendremos que ir a fuentes de energía más renovables, y si esto sucede, muchas personas que trabajan en empresas que se dedican a la explotación de petróleo se quedarán sin trabajo. Si esto sucede, habrá más gente en la calle y con esto aumentará la delincuencia, y por lo tanto, habrá cada vez más violencia y asesinatos, y finalmente terminaremos viviendo en un estado caótico en donde no habrá justicia y prevalecerá la ley del más fuerte. Por lo tanto, a menos que queramos ser una sociedad sin ley y con pura violencia, no debemos aprobar esta ley para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La falacia de evidencia incompleta, conocida en inglés como cherry picking, se da cuando en un argumento se utilizan únicamente los datos e información que favorecen la conclusión a la que se quería llegar, dejando de lado otra información relevante que la contradecía. Un ejemplo de esta falacia se da cuando se quiere citar a una persona para mostrar que estaba a favor de la postura que se presenta, pero se omite en qué contexto dijo lo que dijo, o hasta se evita decir todo lo que había dicho a continuación o antes de eso. Otro caso lo encontramos en los fanáticos religiosos que utilizan argumentos y evidencia científica para probar ciertas partes de su libro sagrado como verdaderas, pero omiten toda la evidencia científica que está en contra de lo que dicho libro menciona. La falacia de blanco y negro, o de falso dilema, o de falsa dicotomía, se presenta cuando alguien quiere argumentar que solo hay dos opciones posibles para un problema y la dicotomía no está correctamente justificada. Un ejemplo muy común se da en la frase ¿están conmigo o están en mi contra? Esto elimina la posibilidad de ser neutral en el asunto o de estar a favor de algunas de las cuestiones y en contra de otras, etc. Igualmente, puede darse el caso en el que realmente solo haya dos opciones a elegir, por lo que esto no sería una falacia, pero debe justificarse correctamente la existencia de dicha dicotomía. La falacia ad naturam, o de apelar a la naturaleza, se da cuando se quiere presentar que algo es bueno o malo únicamente dependiendo de si esto es natural o no. Un ejemplo se da en grupos antivacunas o en aquellos que se oponen a ciertos medicamentos basándose en que los mismos no son naturales o que contienen componentes químicos. Vale aclarar que casi todo en el universo está hecho de compuestos químicos, tanto lo natural como lo artificial, por lo que eso no nos dice nada. Generalmente, los que utilizan esta falacia tienen una noción idealizada de la naturaleza y parecen recordar únicamente las cosas que consideran buenas y no todo lo demás. Es bueno recordarles que la lava que sale de un volcán es natural, pero seguro no nadarían en ella. La falacia del nirvana o de la solución perfecta consiste en descartar opciones de una solución porque las mismas son imperfectas o distan de un ideal. Se está haciendo una comparación entre soluciones reales y otras irreales o idealizadas de forma de descartar la solución real. Un ejemplo sería decir que no tiene sentido que reciclemos, ya que igualmente vamos a tener toneladas y toneladas de basura no reciclable y eso no soluciona nuestro problema con la misma. Y eso es todo por hoy. Nuevamente, hay que recordar que la mayoría de las veces las falacias no se presentan de una forma tan fácil de identificar como se vieron en los ejemplos anteriores, por lo que siempre hay que pensar detenidamente en los argumentos que presentamos y se nos presentan. De todas formas, ¿hubo algún ejemplo que no te pareció falaz? ¿Por qué? Si ese es el caso, déjamelo saber en los comentarios. Espero que se suscriban al canal y le den clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados sobre nuevos videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.